Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su proceso de aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Ambos somos docentes de la asignatura Historia. Antes de empezar con la sesión de hoy, les queremos recordar que todas y todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas de manera correcta si nos es indispensable salir de casa y realizar el estornudo de etiqueta. Así podremos volver pronto a nuestras aulas. Y mientras nos cuidamos entre todos, les invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día. Empecemos. El día de hoy, la sesión se centrará en el tema de la ciudad prehispánica de Cantona, como ejemplo de ciudad fortificada en el periodo clásico tardío. Así que nuestro propósito será reconocer que tras la caída de Teotihuacán, florecieron Cantoná, Cacaxtla, Xochicalco como importantes centros económicos y arquitectónicos en Mesoamérica. Es por ello que utilizaremos los siguientes materiales: cuaderno para realizar anotaciones, libro de texto y bolígrafo o lápiz. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Para conocer las características de la ciudad de Cantona, es necesario contextualizar la época que estudiaremos. Para ello, realizaremos la lectura del fragmento del texto Una visión general del Epiclásico, el cual puede consultarse en el libro El pasado indígena de los autores Leonardo López Luján y Alfredo López Austin. Dice así: Una visión general del Epiclásico. Tras el colapso del Clásico, se gesta un periodo relativamente breve que ha sido denominado Epiclásico, aunque también ha recibido los nombres de Clásico tardío, Clásico terminal y Protoposclásico. El Epiclásico está enmarcado por las fechas extremas del 650 al 900 de nuestra era. Los principales signos de este tiempo fueron la movilidad social, la reorganización de los asentamientos, el cambio de las esferas de interacción cultural, la inestabilidad política y la revisión de las doctrinas religiosas. En consonancia con muchos autores, creemos que este periodo se fincan las bases del mundo posclásico. En el Epiclásico se encadenan de una manera aún no comprendida el altiplano central, la costa del Golfo, la península de Yucatán y, probablemente, los territorios que hoy día ocupan Chiapas y Guatemala. Mesoamérica se convierte entonces en un enorme crisol donde entran en contacto y se fusionan pueblos étnica y culturalmente distintos. Los agricultores, liberados de los yugos centralizadores, vuelven la espalda a sus lugares de origen para asentarse no muy lejos en tierras más benignas. Por su parte, los artesanos especializados en la producción de bienes de prestigio tienden a recorrer distancias mucho mayores en busca de élites que puedan auspiciar sus actividades. A estos movimientos se suman los de comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes pertenecientes a grupos étnicos cuyo papel en la historia mesoamericana sería decisivo. Los nonoalcas, los olmecas xicalancas y los itzáes son solo algunos de ellos. También mencionaremos los continuos embates migratorios de sociedades nómadas y seminómadas del norte, grupos belicosos que forjarían nuevas formas de vida en los antiguos pobladores de Mesoamérica. Como consecuencia de la virtual desaparición de las viejas ligas de dominio, surgieron pujantes centros de poder sin que ninguno de ellos lograra una hegemonía vagamente parecida a la que había alcanzado Teotihuacán, Monte Albán o Tikal. A partir del siglo VII, Mesoamérica sufre un proceso de atomización política. En el caso del centro de México, si bien es cierto que la llamada Ciudad de los Dioses conservaría la supremacía en la cuenca hasta el 900, del otro lado de las montañas surgen y decaen sucesivamente sociedades muy vitales y de carácter expansionista. En el Epiclásico, viven sus mejores años
sitios como Cantona, Xochicalco, El Tajín, Cacaxtla, Sáchila, entre otras. Se trata de centros regionales que establecen un panorama marcado por la competencia y el bajo nivel de integración. En medio de un clima incierto, estas capitales buscarían vanamente la preeminencia política. La relativa perdurabilidad de cada una de ellas dependía de su éxito en la disputa por los recursos escasos, la producción especializada, las rutas comerciales, así como de su capacidad de desarrollar controles de tipo estatal. En este contexto, se incrementa de manera inusual el aparato militar. Esto no significa que durante el Clásico no hubieran existido constantes conflictos bélicos, pero durante el Epiclásico, la inestabilidad política logra que lo militar permee todos los ámbitos de la vida social. Por ello, buena parte de las ciudades fueron establecidas en lugares seleccionados por su posición estratégica y construidas con base en una estricta planificación defensiva. Murallas, fosos, palizadas, bastiones y fortalezas eran elementos indispensables para la subsistencia de cualquier núcleo urbano de la época. Al mismo tiempo, proliferan en el centro de México, como nunca antes, las representaciones iconográficas que hacen alusión a la guerra. De hecho, la importancia de los nuevos estados puede comprobarse en la riqueza de sus monumentos públicos, repletos de símbolos de sacrificio y muerte, de imágenes de batallas, así como de figuras humanas con emblemas y atributos de poder. Este es también el periodo de proliferación de los asentamientos pluriétnicos y de diversificación extrema de las alianzas por matrimonio, así como de las confederaciones en que se unen dos o más unidades políticas. La riqueza de contactos culturales se expresa en el arte público a través de estilos eclécticos que nos hablan de relaciones reales o ficticias, con ánimos propagandísticos. En la arquitectura se difunden las salas hipóstilas que posibilitan la construcción de amplios espacios interiores, además del uso del zompantli o muro de cráneos. ¿Qué les pareció la lectura? A través de ella pudimos conocer el término epiclásico, el cual se refiere al segmento final del periodo clásico, por lo que es llamado también como clásico tardío, y va del año 650 al 900 de nuestra era, aproximadamente. El epiclásico fue una época difícil según nos lo plantea el texto, ya que en ella el poderío de Teotihuacán decayó dejando un vacío de poder que las ciudades de este periodo quisieron ocupar. Imaginen entonces el nivel de competencia que tuvieron ciudades como Xochicalco, Cacaxtla, Teotenango y Cantona para tratar de ocupar esa importancia que tuvo Teotihuacán en la zona del altiplano central de Mesoamérica. Seguramente sucedieron muchas guerras para tratar de obtener el dominio de la zona. Si observamos el siguiente mapa, podemos ubicar que las ciudades antes mencionadas también pertenecen a la región del centro, por lo que necesitaron de recursos para poder protegerse de invasiones. Esos recursos fueron: 1. La construcción de ciudades en lo alto de cerros para una mejor visión del territorio. 2. La construcción de murallas para evitar el paso de los ejércitos de ciudades enemigas. 3. La conformación de ejércitos mejor preparados y 4. Alianzas matrimoniales entre linajes de diversas culturas, lo que dio origen a sociedades pluriétnicas. Como pueden notar, en este periodo de la historia mesoamericana, las ciudades del Epiclásico se encontraban fortificadas y tenían un fuerte sentido defensivo, y Cantona, que es el sitio en que nos centraremos hoy, no fue la excepción. Así que les invitamos a ver el siguiente video donde conoceremos la importancia que tuvo esta enorme ciudad. Veamos el siguiente video. El recorrido inicia. Nos encontramos al noreste del estado de Puebla. Nuestro lugar destino es Cantona, que significa la Casa del Sol en náhuatl.
imponente sitio arqueológico rodeado por los cerros de El Perote, El Pizarro y el Cerro de las Águilas. Esta ciudad prehispánica se asentó sobre una losa inmensa de roca volcánica, alrededor de los años 600 antes de nuestra era. La gran metrópoli de Cantona fue contemporánea a las ciudades de Cholula y Teotihuacán y ocupa una extensión de alrededor de 20 kilómetros de largo, aunque solamente se han descubierto el 2% de sus vestigios. Cantona es enigmática tanto en su identidad como en su legado. Las particularidades arquitectónicas de esta ciudad nos hablan de un modelo de habitación en donde la naturaleza es el eje rector. La forma como la ciudad se encuentra dispuesta en el terreno nos habla de una fortaleza para los enemigos de la época que, limitada por un valle, es protegida en su entrada por un gran foso. Así, el carácter de resistencia militar se muestra en la planeación urbana. Las características de construcción del sitio son particulares. Sus muros carecen de recubrimiento y no poseen ningún tipo de material para unirlos. Muchos de ellos, de hasta 15 metros de altura, presentan formas asimétricas. 3 kilómetros de longitud de la calle principal son muestra de ello, aunque la ciudad presenta una enorme cantidad de trazas que cruzan la ciudad uniendo a los diferentes conjuntos habitacionales. Patios y pirámides sobre plataformas sobrepuestas se aprecian en lugares cerrados, por lo que se supone la existencia de la propiedad privada. Hasta 7.500 conjuntos habitacionales albergaron a 90.000 cantoneses en la época de apogeo. En las áreas bajas y periferia de la ciudad, hemos localizado zonas habitacionales y de cultivo, y en la parte más alta se encuentra el centro ceremonial, en donde se erigen templos, juegos de pelota y viviendas de gobernantes. Religión y deporte unidos en un ambiente único. Así es Cantona. De ahí que sea considerada una ciudad olímpica, no solo por los 27 juegos de pelota encontrados y 50 que se piensan existen, sino por las características únicas que poseen. Se cree que es la ciudad mesoamericana con más juegos, catalogados como juegos tipo Cantona, compuestos por pirámide, plaza con altar y cancha. Se sabe que la actividad económica predominante en Cantona fue el intercambio de obsidiana que se obtenía de los cerros cercanos, material trabajado en talleres donde se realizaban navajas y puntas de flecha. Hemos encontrado presencia de obsidiana originaria de esta zona en lugares como Guatemala y Yucatán. La identidad étnica de los habitantes de Cantona es en parte un misterio. Se les relaciona con la cultura triétnica olmeca xicalanga, que se compone de los nahuas, xopopolucas y mixtecos. Para develar un poco más sus raíces, está en marcha el proyecto sobre la obtención de ADN a través de restos humanos que pretende develar la identidad de sus pobladores. Así, continuamos con la investigación de esta ciudad para develar nuestro pasado. ¿Qué les pareció el video? ¿Sabían de la existencia de esta ciudad? ¿De la importancia que tenía para el desarrollo comercial de la zona Costa del Golfo y el Altiplano Central? ¿El papel que jugó con respecto a las otras grandes ciudades del periodo de análisis? Todo esto lo estudiaremos a lo largo de la sesión. La zona arqueológica de Cantona es una de las ciudades prehispánicas más antiguas de México. Su nombre se deriva del náhuatl, que significa Casa del Sol. En la parte más alta está la Acrópolis, donde, como vimos en el video, existen las principales estructuras de los poderes político, económico y religioso, y las viviendas de sus líderes. Los arqueólogos han detectado presencia humana en la zona desde el periodo preclásico. Sin embargo, la época de esplendor de Cantona corresponde al periodo 600 al 900, es decir, la etapa denominada como Cantona III, correspondiente al Epiclásico.
La ciudad se encuentra construida entre los municipios de Tepeyagualco de Hidalgo y Cuyoaco, en el actual estado de Puebla. El paisaje en esta zona es dominado por dos grandes montañas, el Cerro Pizarro al sureste y el Cerro Las Águilas al poniente inmediato, los cuales fueron importantes tanto por su valor simbólico como por ser fuente de importantes recursos naturales. Como podemos observar en el siguiente croquis de la zona arqueológica, notamos que existían una amplia red de calles, las cuales estaban unidas a dos grandes calzadas que permitían a los habitantes comunicarse entre las diversas unidades habitacionales, conjuntos de juego de pelota y la Acrópolis. Las unidades habitacionales donde residieron los cantonenses podían ser de dos tipos. 1. Unidades habitacionales populares, donde se construían chozas arriba de una plataforma. Estas unidades habitacionales estaban prácticamente cerradas, por lo que solo podían ser habitados por los miembros de una familia. 2. Unidades habitacionales residenciales, las cuales estaban construidas en un lugar estratégico, principalmente cerca de los centros cívico-religiosos. En Cantona llegaron a existir aproximadamente 7.500 unidades habitacionales para albergar a los más de 90.000 habitantes de la ciudad. Cantona no contaba con un orden simétrico, lo que, aunado al entramado de casi 500 calles, le da un aspecto de laberinto, brindándole así un carácter de fortaleza. En Cantona no se ha podido definir una filiación cultural clara, es decir, no se sabe a ciencia cierta qué cultura y lengua se hablaba en dicha ciudad. Quizás, por su enorme tamaño y temporalidad, Cantona haya sido una sociedad pluriétnica, donde convergieron diversas lenguas, costumbres y diferencias culturales, características propias de las ciudades del Epiclásico. Un dato interesante sobre Cantona lo representa su sistema constructivo, el cual se caracteriza por la no utilización de cementantes en las piedras para elaborar sus templos, canchas, plazas, caminos y unidades habitacionales, ya que, aunque conocían la cal y la arena, la falta de agua en la región les impidió el utilizar las argamasa con la que otros pueblos mesoamericanos unían las piedras de sus construcciones. Sin duda, Cantona cuenta con varias características que le son propias y entre ellas no podemos olvidar la importancia que tuvo el juego de pelota entre los cantonenses, pues se han encontrado en la ciudad alrededor de 27 canchas para este deporte ritual. Destaca sobre todo los llamados conjuntos de juego de pelota tipo Cantona, que consisten en 3 elementos. 1. Cancha de juego de pelota. 2. Templo. Y 3. Plaza principal. Rasgo que Cantona no comparte con ninguna otra ciudad de Mesoamérica. Pero, ¿a qué se dedicaban los habitantes de Cantona? Escuchemos y veamos el siguiente video. Las culturas en el mundo a lo largo de su desarrollo, cuando tuvieron acceso a la obsidiana, la utilizaron todas. Cantona se basa económicamente en lo que recupera o en lo que le otorgan por intercambio de la obsidiana. Cantona tiene obsidiana negra que traen de aquí a 8 kilómetros de distancia, un lugar que se llama Yameles, y esa es su economía. A nivel mundial, el sílex, el pedernal, todas las rocas cortantes son de origen celeste, y cuando cae en la tierra, fecunda la tierra. La obsidiana, cuando se encuentra en las minas, es la prueba del contacto celeste, del rayo celeste que cae en la matriz de la tierra. Es como un semen divino que se queda congelado. Excavan en el terreno, hacen una trinchera, la encuentran y la siguen. Y llegan a un lugar donde abunda o está de buena calidad, se amplían como se ve aquí. El minero se mete en las entrañas de la tierra, en la matriz de la tierra, y es un lugar ajeno que no le corresponde. Entonces tiene que ser un hombre santo, puro, para que pueda obtener
los productos que necesitan. En torno a estos agujeros está lleno de talleres para sacar material, para llevárselo a elaborar en otro lado. O sea, para hacer, en otro lado hacen los artefactos o los instrumentos. Aquí nada más sacan las lascas y los núcleos y los procesan allá. Aquí hay fragmentos de núcleos. Los mejores productos se los llevaron. Sí, claro. Lo que queda aquí son los desechos y los errores de talle. Sí, es negra, negra, negra. Negra totalmente. Y están todas las etapas, Sí. los bloques, la de mala calidad abandonada, las grandes lascas, luego las lascas más regulares, las primarias, y se llevaban básicamente lascas para bifaciales y quizá para raspadores y núcleos para sacar navajas, pero la navaja normalmente se saca donde se usa. Es posible que la gente que seleccione los bloques, que los saque y que los prepare los núcleos y las lascas para raspadores, las lascas para bifaciales, sean unos, y los que terminan los talladores, que ya terminan los productos, sean otros. Por eso quiere decir que todos saben cuál es el producto final. Sí. O sea, es parte de la misma cultura. Sí. Desde aquí se puede divisar tanto el área habitacional de la parte baja del extremo sur de la ciudad, como el área de talleres que hemos denominado talleres estatales. Los talleres producían todo el año para exportar, para intercambiar por bienes que no se dan aquí, tanto materiales como hasta de alimento. Entonces podía cambiar a través de la obsidiana todo lo demás que no se encuentra en esta región. El Estado primero lo que hace es asegura sus dotaciones para las actividades bélicas, para las actividades religiosas, para la producción. Y después, posiblemente a nivel de intercambio, lo introduce en el mercado para que toda la población tenga instrumentos para la producción en general, para la agricultura, para construir una casa. Que la obsidiana se usa para armas, objetos religiosos, instrumentos. Son los instrumentos más simples para hacer artefactos más completos. Por ejemplo, para hacer una lanza, no nada más es la punta de obsidiana, sino tallar la vara, los tendones, todo eso también se hace con obsidiana. Es para cortar el ixtle, para trabajar el maguey. Y luego hay objetos religiosos de obsidiana y luego hay ofrendas. Este es un percutor de basalto. Son comunes en la mayoría de los yacimientos y se usan para partir los bloques. Y también hay rocas más claras, también suaves, y la dureza tiene mucho que ver con el tipo de obsidiana que se trabaja. Además es el material cortante natural que tiene los filos más agudos. No hay nada natural que sea más agudo y que penetre más. Hay pruebas de que una punta de flecha de obsidiana penetra más que una de metal, porque no tiene fricción. Los españoles decían la obsidiana corta dulcemente. Córtele algo. Bien, rápido. Y es de venado. Cuando hay un suministro de obsidiana estable de una sociedad, significa que la sociedad tiene un poder estable. La obsidiana, que era como el hierro en la actualidad, que sirve ahora sí para muchos usos, igual era la obsidiana. Entonces, si Cantona tenía acceso fácil a la obsidiana, la transformación de ella tenía un control a distancias muy largas. Proyectos como este de Cantona, en estudiar una población con sus yacimientos, es pionero. Como pudieron observar y escuchar en el video, los habitantes de Cantona tenían como principal actividad económica el comercio de la obsidiana. Esta materia prima, usada en Mesoamérica para la elaboración de armas e instrumentos de uso doméstico, como cuchillos, navajas, raspadores, raederas, entre otros, la obtenían los cantonenses de un yacimiento cercano a la ciudad, denominado como Oyameles, Zaragoza. De este sitio, los habitantes de Cantona obtenían los núcleos de obsidiana. Estos eran llevados a talleres estatales
en la ciudad, de los cuales se han hallado hasta el momento 350. Ahí, la obsidiana era procesada y posteriormente intercambiada por otros productos que no se producían en la región, sobre todo agrícolas. Pues si bien se practicaba la agricultura, la ausencia de agua no permitía el establecimiento de cultivos para grandes masas. Es así que, durante el Epiclásico, Cantona pudo sustituir de cierta manera la demanda de la obsidiana en algunas regiones en Mesoamérica, que Teotihuacán, tras su decadencia, ya no pudo abastecer al 100%. Sin embargo, hacia el año 900, Cantona también decayó para finalmente, en el año 1050, ser abandonada por sus habitantes, debido quizás al poderío que comenzó a tener la cultura tolteca por aquellos años en el altiplano central. Hemos llegado al final de la sesión. En ella aprendimos que la etapa final del periodo clásico, denominada Epiclásico, va del año 650 al 900 de nuestra era y está caracterizado por el surgimiento de ciudades que buscaron la manera de sustituir el poderío de Teotihuacán tras su decadencia. Es por ello que este periodo fue una época de inestabilidad política y bélica, representada en sus ciudades fortificadas como Cantona. También aprendimos que la ciudad de Cantona, ubicada en el estado actual de Puebla, llegó a albergar durante su esplendor a 90,000 habitantes, los cuales estaban altamente estratificados socialmente, como nos lo muestra la Acrópolis, sitio donde vivían las clases privilegiadas. Aprendimos que las particularidades de Cantona se pueden observar en su traza urbana, la cual está compuesta por calles, 27 juegos de pelota, templos, plazas y unidades habitacionales construidas piedra sobre piedra, sin ningún material para unir. Un rasgo característico propio de Cantona son los conjuntos de juego de pelota, tipo Cantona, constituidos por cancha, templo y plaza. Finalmente, pudimos comprender que el comercio de obsidiana fue la principal actividad económica de los habitantes de Cantona. Antes de despedirnos, les invitamos a realizar el reto del día de hoy, el cual consiste en generar un mapa mental con 10 ideas recabadas de las principales expuestas sobre Cantona. Recuerden que a partir de estas ideas principales, ustedes pueden desarrollar más. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.